La abandonaron al nacer, un error para olvidar. Pero el destino dio un giro, y cuando se abrieron las puertas del quirófano, nadie imaginó que el cirujano y los pacientes desesperados compartían la misma sangre. Prepárense para una historia de abandono, una carrera contrarreloj y un giro inesperado que los hará cuestionar el poder del destino. Antes de comenzar, si les gusta este tipo de contenido, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. Comenten abajo su opinión sobre esta historia. Su opinión es muy importante para nosotros en el canal Historias Conmovedoras. Ahora sí, podemos comenzar. Sonido rítmico de un bisturí en una bandeja de metal es la única música que me calma. Soy la doctora Elisa, cirujana jefe. Mi vida es un ballet preciso de cortes y suturas. Una búsqueda de la perfección, lo sé. Una forma de arreglar en otros lo que se rompió. Mi comienzo. Fui encontrada en un contenedor, un recién nacido sin nombre, sin historia. Desecho, fue la palabra fría usada en el informe policial. Y esa palabra me forjó. Crecí con una furia silenciosa para demostrar que no era un error, que yo tenía valor. La cirugía fue mi campo de batalla, un lugar donde mis manos podían imponer el orden. Salvo vidas para dar a otros el comienzo que a mí me fue brutalmente negado en el pasado. Cada cirugía exitosa es una victoria contra el abandono, contra el silencio de ellos. Y, en esa mañana, la pareja que me descartó llegó a mi hospital. Como última oportunidad, era la pareja Nogueira, un misterio para la medicina. Una enfermedad rara y fatal. Un tipo de fibrosis que endurecía sus órganos, una sentencia de muerte lenta y segura. Fueron derivados a mí, para un doble trasplante experimental, la única vía posible. La única esperanza. Un procedimiento que yo misma creé, de altísimo riesgo y complejo. Sus nombres, Ciro y Elena, eran solo letras en un expediente, un desafío a ser superado. No los vi de inmediato. Para mí, eran solo órganos a reemplazar, un caso más. Su única oportunidad de vivir era yo, la mujer que nunca supieron que existía, la hija. La hija que desecharon, y que ahora era la única persona en el mundo que podía. Me sumergí en los exámenes, en los preparativos, hasta que vi algo que me hizo parar. Una anomalía. Una proteína rara en su sangre, un marcador que conocía. Muy bien, era mi marcador. La misma firma bioquímica que corría por mis propias venas y mi sangre. La probabilidad de que fuera una coincidencia era estadísticamente nula. El suelo. Ciro y Elena. La pareja desahuciada. Mis padres. El origen de mi dolor, de mi fuerza. La revelación no trajo lágrimas, sino un enfoque láser, una claridad que me aterrorizó. 38 años de preguntas, de una sensación de ser una pieza suelta en el universo. Y la respuesta estaba allí, en un análisis de sangre, en una enfermedad que los mataba. El destino no era irónico, era un cirujano. Y estaba a punto de hacer la incisión. Para ponerme en esta posición, la hija abandonada como la única salvación. De sus padres. La rabia que pensé que sentiría no vino. En su lugar, una necesidad de saber la verdad. La enfermedad de ellos era la clave. Y sentía que, al entenderla, lo entendería todo. Rompí el protocolo. Pedí verlos antes de la cirugía, para una evaluación personal. Entré en la habitación, mi rostro cubierto por la máscara, mis ojos como un escáner. Eran la imagen de la fragilidad. Cuerpos cansados, pero con un amor palpable en el aire. Me miraron con la reverencia que se dedica a un salvador, a una divinidad, a un dios. No me reconocieron. Yo era solo la doctora Elisa, la cirujana famosa, la última puerta. Y, en la mano de Elena, mi madre, vi una pequeña cicatriz en forma de estrella. La misma cicatriz que yo tenía, en el mismo lugar. La prueba física, la conexión. Doctora, tenemos miedo, dijo Ciro, mi padre, la voz débil, pero llena de dignidad. El miedo es una reacción normal. Pero la esperanza es una elección, respondí, mi voz. Y, en ese momento, decidí. No solo los salvaría. Descubriría toda la verdad, su enfermedad no era genética. Era el resultado de una vida de pobreza, de elecciones. De una exposición a toxinas en un trabajo insalubre, años atrás, para poder sobrevivir.
Una vida de lucha, de sacrificios, que había corroído sus cuerpos desde adentro. La historia que creé, de monstruos sin corazón, comenzó a derrumbarse, a deshacerse. Busqué en sus registros, sus vidas, buscando la pieza que faltaba, el porqué de todo. Y la encontré. Una carta antigua, guardada con sus documentos, dirigida al juzgado. Una carta de hace 38 años, escrita con una caligrafía desesperada. En ella, renunciaban a la custodia de una hija recién nacida, un bebé sin nombre. La razón, no tenían nada. Ni un techo, ni comida, ni la oportunidad de verme crecer. Me entregaron para que yo pudiera vivir. Para que no muriera de hambre con ellos. El abandono no fue un descarte. Fue un acto de amor extremo. El sacrificio final. Se arrojaron a la oscuridad para que yo pudiera tener la oportunidad de encontrar la luz. La palabra, basura, que me atormentó toda la vida se hizo añicos en 1000 pedazos. Yo no era la basura. Era su esperanza. La única cosa buena que ellos habían creado. La superación emocional que busqué durante años ahora parecía una broma de mal gusto. Mi dolor era una sombra comparado con el de ellos. Vivir una vida entera con esa elección. Con esa renuncia, con esa añoranza de un rostro que nunca pudieron ver crecer. No los confronté. ¿Qué derecho tenía? ¿Qué palabras podrían sanar esa herida? Mi papel no era el de jueza, ni el de víctima. Era el de hija. Y el de médica. Y, ahora, el de portadora de la esperanza. La esperanza que me dieron al nacer, el abandono familiar que me hirió era, en realidad, el mayor acto de amor que podría. Volví al quirófano, ya no como la cirujana, sino como la hija que siempre debí ser. Una hija con un bisturí en la mano y una deuda de vida que pagar. Mi propia deuda. La cirugía sería mi carta de respuesta. Mi forma de decir, lo he entendido. Todo. Estoy aquí. Y lucharé por ustedes, como ustedes lucharon por mí, en silencio. Preparé al equipo, al quirófano, a mí misma, para la batalla más importante de mi vida. La batalla por la vida de mis padres. Por la oportunidad de devolverles un futuro. Un futuro que sacrificaron por mí, un futuro que ahora estaba en mis propias manos. Y no iba a fallar. No podía fallar. Era más que una cirugía, era un reencuentro. Era un reencuentro. Una reunión familiar en la mesa de operaciones, bajo las luces. La cirugía fue una maratón de 18 horas, una prueba de resistencia, de fe, de... Cada sutura era un lazo de amor. Cada órgano trasplantado, un pedazo de esperanza. Mi equipo, el mejor del país, nunca me vio tan concentrada, tan feroz, tan entregada. No sabían que estaba operando mi propia historia, mi propio corazón, mi propia alma. Que estaba cosiendo las heridas de 3 vidas, a la vez, con hilo y aguja de coser. Hubo complicaciones. Momentos en que la esperanza flaqueó, en que la muerte pareció. Pero no me rendí. Luché por ellos con la furia de la niña que fue dejada para morir. Y con la precisión de la mujer que se negó a ser definida por ese comienzo, por esa. Y, al final, cuando se dio el último punto, y los nuevos órganos comenzaron a latir. Lo supe. Supe que habíamos vencido. No solo a la enfermedad, sino al propio destino. Despertaron en la UCI, confundidos, débiles, pero vivos. Y yo estaba allí, esperando. La cirugía fue un éxito, dije, mi voz entrecortada por primera vez en mi vida. Tendrán una nueva oportunidad. Una nueva vida, continué, y las lágrimas llegaron. Lloraron, un llanto de gratitud, de alivio. De quien ha renacido de las cenizas. Sostuvieron mis manos, las mismas manos que los salvaron, que los trajeron de vuelta. Doctora, usted es un ángel. Un ángel que Dios nos envió, dijo Elena, mi madre. Y no la corregí. Porque, en cierto modo, lo era. El ángel que crearon con su sacrificio, con su amor, y que regresó a casa para darles la paz que merecían. El perdón silencioso ya no era necesario. Lo que existía allí era algo más grande. Era la comprensión mutua, la conexión de almas que nunca se separaron de verdad. El día del alta, tomé la decisión. Se lo conté. No con palabras, sino con un gesto.
Les mostré la pequeña cicatriz en forma de estrella, en mi mano, idéntica a la de. Miraron mi mano, luego la mano de ella, y el mundo dejó de girar en ese instante. El reconocimiento en sus ojos fue la escena más dolorosa y más bella que he visto. No hubo gritos, no hubo shock. Solo un silencio profundo, lleno de dolor y de amor. Un silencio de 38 años, que se rompió con el sonido de un sollozo. «Hija», susurró mi madre, y la palabra llenó todo el vacío que sentí en mi vida. Y, por primera vez en mi vida, abracé a mis padres. Un abrazo que sanó 3 décadas. Un abrazo que sanó 3 generaciones de dolor, de silencio, de añoranza. De amor. Y, en ese abrazo, ya no era la médica, ni la víctima. Era simplemente la hija, asterisco asterisco. Nuestra historia no tuvo un final de cuento de hadas, sino un recomienzo real y complejo. Había mucho que decir, que sanar, que aprender. Y lo hicimos, juntos, poco a poco. Se convirtieron en parte de mi vida, no como una obligación, sino como una elección. Mi elección. De conocer, de entender, de amar a la familia que el destino me devolvió. Y ellos aprendieron a ser padres, a lidiar con la culpa, a aceptar el regalo que les. El regalo de mi existencia, de mi presencia, de mi amor. Que era, sobre todo, un amor. Un amor agradecido. Agradecido por el sacrificio, por la elección, por la oportunidad. La superación emocional no fue un acto solitario, sino una construcción conjunta. Un puente que construimos sobre el abismo del pasado, con los ladrillos del amor y del perdón. Un perdón que no fue silencioso, sino que fue dicho, sentido y vivido. Mi vocación, que nació del dolor del abandono, ahora florecía en el amor del reencuentro. Seguí siendo la cirujana, salvando vidas, pero con una nueva dimensión en mi trabajo. Una dimensión de humanidad, de compasión, de una profunda comprensión de la fragilidad. De la fragilidad de la vida, y de la fuerza inquebrantable de los lazos que nos unen. Incluso a distancia, incluso a través del tiempo, incluso a través del silencio y él. Mis padres se convirtieron en voluntarios en el hospital, ayudando a otras familias. Transformaron su dolor en un propósito, al igual que yo. Éramos, después de todo, iguales en nuestra resiliencia, en nuestra capacidad de transformar el sufrimiento en. Y esa era nuestra verdadera herencia. No la enfermedad, no el abandono, sino la fuerza. La fuerza de recomenzar, de sanar y de traer la esperanza de vuelta al mundo. Años después, el día que gané el mayor premio de medicina por mi técnica quirúrgica. Ellos estaban en primera fila, aplaudiendo, con los ojos brillantes de un orgullo que era palpable, que me abrazaba en el escenario, que me decía que pertenecía, que era amada. Y, en mi discurso, no agradecí a la ciencia, ni a mis mentores. Les agradecí a ellos. A una pareja que, hace mucho tiempo, tomó la decisión más difícil. La decisión de darme un futuro, aunque les costara el presente, la paz y la felicidad. Conté nuestra historia, no con los detalles sórdidos, sino con la poesía del amor. Del amor que sobrevive a todo, que supera todo, y que, al final, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y el auditorio entero se puso de pie, en un aplauso. Un aplauso que no era para la médica, sino para la hija, para la historia, para el amor. El abandono familiar que me definió durante tanto tiempo ahora era solo el primer capítulo. El primer capítulo de una historia mucho más grande, mucho más rica, mucho más bella. Una historia de reencuentro, de sanación, de redención y de una familia que fue forjada. No en la comodidad, sino en el fuego de la adversidad, del dolor. Y de las elecciones. Y esa era una familia inquebrantable, unida no solo por la sangre, sino por la gratitud. La gratitud mutua por la vida, por la segunda oportunidad, por el milagro de nuestro. Ya no era la doctora fantasma, la cirujana fría y distante que todos temían. Era la doctora Elisa, la mujer que aprendió que la verdadera precisión no está en él. No está en el bisturí, sino en el corazón. En la capacidad de sentir, de conectar. Y esa fue la mayor lección que la medicina y la vida podrían haberme enseñado. Mi búsqueda de un porqué había terminado. La respuesta no estaba en la ciencia, estaba en el amor. En la comprensión de que, a veces,
los mayores actos de amor son los más dolorosos, los más silenciosos, los que el mundo juzgaría como crueles pero que, en realidad, son la más pura expresión de un corazón que ama más al otro que a sí mismo. Y mis padres me amaron de esa forma. Un amor que tardé años en. Pero que, cuando lo entendí, me sanó de una forma que ninguna terapia, ninguna cirugía, ninguna ciencia podría sanar. Sanó mi alma. La herida original. El vacío interior. Y, en lugar del vacío, ahora había una plenitud, una serenidad, una paz que me guiaba. Una paz que me guiaba, que me sostenía, y que me hacía una médica y un ser humano. Un ser humano mucho mejor, más completo, más feliz de lo que jamás imaginé ser. El perdón, aprendí, no es un acto de olvido, sino de profunda y total memoria. Es recordar el dolor, pero elegir no ser más definido por él. Es elegir la libertad. Y los tres elegimos la libertad. La libertad de vivir sin el peso de la culpa, de la rabia, del resentimiento. La libertad de construir un nuevo futuro. Juntos. A partir de las ruinas de nuestro pasado. Y lo construimos. Con paciencia, con amor. Con la certeza de que nuestra historia, por más trágica que fuera en su comienzo, tendría un final feliz. Un final que nosotros mismos escribiríamos, con la tinta de nuestra resiliencia, de nuestro coraje y de nuestro inquebrantable amor. Y esa era nuestra victoria. Nuestra grande y espectacular victoria sobre el dolor y sobre el tiempo, sobre el destino, sobre todo lo que un día intentó separarnos. La superación emocional no es un destino, sino un viaje. Y nuestro viaje fue largo. Pero cada paso valió la pena. Cada lágrima, cada conversación difícil, cada abrazo. Cada momento de reconexión nos hizo más fuertes, más unidos, más agradecidos por y esa gratitud se convirtió en nuestra filosofía, nuestro lema, nuestra forma de honrar. Nuestra segunda oportunidad. Y la honramos todos los días, con cada gesto de amor. Con cada vida que tocamos, con cada esperanza que ayudamos a reavivar en el mundo. Mi historia, que comenzó en un contenedor, se convirtió en un faro de esperanza para otros que, como yo, se sintieron desechados, perdidos, sin valor, sin lugar. Y mi mensaje para ellos era siempre el mismo: tu comienzo no define tu final. Tu final lo escribes tú, con el coraje, con la fuerza y con el amor que llevas dentro. La caja de cartón donde me encontraron. La quemamos. Juntos. En un ritual de liberación. Un ritual de liberación. Viendo las llamas consumir el último símbolo de nuestro pasado. Nos abrazamos, no con tristeza, sino con la alegría de quien ha sobrevivido al fuego. Al fuego de la vida, del dolor, de la separación. Y que emergió del otro lado, más puro, más unido que nunca. Ese fue nuestro verdadero y final bautismo. En la vida. El bautismo de nuestra nueva familia. Una familia que no nació de la sangre, sino de la elección de amar, de perdonar, de recomenzar, de construir algo bello a partir del caos, del dolor y de la tragedia. Y esa era nuestra mayor y más bella. Nuestra obra maestra. Nuestra historia. La prueba de que el amor, al final, lo vence. Absolutamente todo. Y esa es la única verdad que importa, la única que permanece. Nunca más me sentí sola. El vacío que me acompañó toda la vida fue llenado por completo. Llenado por el amor de mis padres, por la gratitud de mis pacientes, por el propósito de mi vida. Encontré mi lugar en el mundo, y era un lugar de luz. Un lugar de curación, de amor, de esperanza, de recomienzos. Y era un lugar hermoso. La niña que fue desechada ahora era la mujer que traía la esperanza de vuelta a la vida. No solo para ellos, sino para todos los que se cruzaban en su camino, en su vida. Y esa era su verdadera y definitiva identidad. No la víctima, no la huérfana, sino la sanadora. La portadora de la luz. La prueba viviente de que, incluso de la luz puede nacer, crecer e iluminar el mundo entero con su fuerza y su belleza. Y esa luz era mi legado, mi herencia, mi canción.
De cuna para el mundo entero. Si mi historia te conmovió, quizás sea porque también te sentiste descartado algún día. Rechazado, abandonado, como si tu valor no fuera visto, como si tu vida no importara. Debes saber que tu valor no está en el reconocimiento de otros, sino en tu capacidad de transformar tu dolor en poder, tu herida en sabiduría, tu abandono en tu mayor misión. No eres la basura que te hicieron sentir. Eres la prueba. La prueba que sobrevivió, que luchó, que está aquí, ahora, leyendo esta historia. La pregunta que te dejo es, ¿qué esperanza traerás al mundo con tu propia historia? Porque es al sanar a otros que encontramos nuestra propia y definitiva curación. Y es en ese acto de amor que tu nueva vida comienza. Hoy. Ahora. En este preciso momento. No esperes más. El mundo necesita tu luz, tu fuerza, tu historia de superación.